Por favor, Miqueas. Díganme amén cuando lo tienen. Miqueas, capítulo 7. Vamos a esperar que lo tengan. Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 20. Capítulo 7. Versículo 18 al 20 vamos a leer. Dice la palabra de Dios así: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Vamos a orar. Miqueas 7, 18 al 20 lee. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Háblanos, Padre, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, hoy vamos a ver otra faceta de Dios y vamos a hablar de algo muy importante que usted y yo tenemos que reconocer. Tenemos que entender, algo que nos debe animar, algo que nos debe ayudar a seguir adelante en la vida cristiana, y es acerca de la misericordia de Dios. Yo he titulado este mensaje Nuevas Oportunidades. Entendemos lo que es la misericordia de Dios. Está la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo que no merecemos. Es decir, Dios nos da algo que no merecemos, en este caso la salvación. Ninguno de nosotros lo merecemos. La misericordia de Dios mostrada a toda la humanidad habla que Dios no nos da el pago que merecemos. Usted y yo merecemos ser condenados por nuestras malas actitudes, y Él no nos da ese pago por su misericordia. De hecho, hemos llegado aquí por la misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Ahora, le decía hace rato, hermanos, nosotros debemos reconocer nuestra condición delante de Dios. Hermano, antes de ser salvo, Él nos dio la oportunidad de ser salvo. No sé cuántos de nosotros fuimos salvos a la primera vez. Probablemente muchos de nosotros, y más aquí como está la cultura, al primer día que nos hablaron, rechazamos. Y rechazamos, uno demoramos más, otro demoramos menos, pero la mayoría de nosotros no quisimos saber de Cristo a la primera. Y Él nos dio oportunidad tras oportunidad, según su misericordia, para que pudiéramos ser salvos. Pero no solamente nos dio la oportunidad de ser salvos, nos da la oportunidad cada día a nosotros de tomar decisiones mejores, de cambiar. Mire, la verdad es que cada vez que usted venga, y yo trato de llevarlo siempre a la reflexión, nosotros debemos decidir qué hacer. Yo creo que Dios habla, y cuando Dios habla, más nosotros de verlo como un reto o un regaño o algo para sentirnos mal, debemos estar agradecidos que es una oportunidad que Dios nos da para hacer lo correcto delante de Él. De hecho, el hecho que usted esté aquí es porque Dios le está dando la oportunidad hoy de escuchar su palabra y tomar una decisión de qué va a hacer. Así deberíamos verlo. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, mientras tengamos vida, necesitamos entender que es Dios en su misericordia dándonos una oportunidad más para hacer lo correcto delante de Él mientras tengamos vida.
Usted amaneció hoy y está aquí nada más por la misericordia de Dios, regalándole otra oportunidad más para enmendar su camino. Y hermano, todos nosotros necesitamos enmendar nuestro camino antes de ser salvo y aún después de ser salvo. Si somos personas normales, todos nosotros tenemos cosas que cambiar. Todos, sin excepción. Y hoy es una buena oportunidad para ver la misericordia de Dios. De hecho, deberíamos gloriarnos. Porque si no fuera por su misericordia, fuéramos consumidos. Amén. Si no fuéramos por su misericordia, ya estuviéramos muertos. Si no fuera por su misericordia, fuéramos sin... o nuestro destino fuera el lago de fuego. Pero hermano, Dios en todo el tiempo en la humanidad ha obrado con misericordia con el pueblo de Israel. Vemos en Miqueas, dice que Dios había actuado con misericordia. De hecho, el Señor Jesucristo es un ejemplo de la misericordia de Dios para con nosotros, para no consumirnos. Ahora, de hecho, una y otra vez a través de los profetas, Dios, de hecho en Jeremías, Dios le decía, dile al pueblo que vean sus caminos. Mire, yo soy muy de que nosotros diariamente debemos ver cómo estamos viviendo. Porque a pesar de que Dios tiene misericordia, un día se va a acabar. Y nosotros mientras estamos vivos, mientras estemos aquí, hoy usted debería estar agradecido y pensar, ¿qué voy a hacer? Porque aunque la misericordia de Dios es grande, un día se va a acabar. Dios es grande en misericordia. Él nos perdona, Él nos limpia. Y vemos aquí, hermano, lo más impresionante de Dios es que dice que Él arroja nuestros pecados a lo más profundo del mar. Es decir, Dios ya no se acuerda. De hecho, científicamente, la humanidad siempre ha podido investigar y saber más del cielo que del mar. Nosotros hasta la fecha no sabemos todo lo que hay en la profundidad del mar. Hay un límite donde podemos llegar y no hemos pasado. Y según historiadores, hay muchísimo más en el mar que todavía no hemos conocido. Y dice la Biblia que Dios en esas profundidades arroja nuestros pecados por su misericordia. Pero hoy es un día, hermanos, donde su misericordia está hablando y Dios quiere que tomemos decisiones. De hecho, hermano, en la Biblia vemos ejemplo de Dios tratando con misericordia con algunos hombres. A propósito, Dios es grande en misericordia, es soberano. La misericordia de Dios no es igual para con todos. Y eso usted y yo lo tenemos que tener en cuenta. Hay gente que Dios le da muchas oportunidades, hay gente que no. Eso depende de Él, a quien Él quiere. Pero mire, piensen esto, hoy es el último día en que Dios puede tener misericordia de usted y de mí. No lo sabemos, yo no lo sé. Hasta la fecha Dios ha tenido misericordia de mí. Hasta hoy ha tenido misericordia de mí, como ha tenido misericordia de usted. Dice la Biblia, vamos a ver algunos hombres que Dios tuvo misericordia. Vaya a Éxodo capítulo 3, versículo 34. Éxodo 2:11 primero. En la misericordia de Dios podemos incluir la paciencia de Dios. Mire, Dios ha sido paciente con muchos de nosotros. Gracias a Dios que yo no soy Dios y que usted no es Dios, porque si no, ya hubiera consumido a muchos de que ya. Imagínense los apóstoles también, los discípulos también. Pero gracias a Dios que Él es Dios. Éxodo 2. Dice la Biblia, versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas. 2:11, ¿estamos ahí? Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a los hebreos que reñían. Entonces dijo al que lo maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo?
Bueno, no vamos a seguir la historia. ¿Quién no conoce la vida de Moisés? ¿Alguien no conoce la vida de Moisés? Probablemente los incrédulos conocen la vida de Moisés. Ahora, cuando hablamos de la vida de Moisés, ¿de qué hablamos? Si yo le digo Moisés, hable algo de Moisés, ¿a qué se le viene a la mente? Alguien que me ayude. Sacó al pueblo de Egipto. Sacó al pueblo de Egipto. Alguien más que me diga. Era un hombre manso. Las aguas de él. ¿Ah? Cuando abrió las aguas. Cuando abrió las aguas. Alguien más. Dios lo usó grandemente. Entendemos toda la plaga de Faraón. Todo lo que él hizo. Pero ¿sabe que antes de eso Moisés fue un asesino? Moisés mató. Moisés, en nuestro término, probablemente hoy en día, como estamos nosotros, lo juzgarían y no le dejaran hacer nada. Ah, no, Moisés fue un asesino. Y se oye fuerte, pero así le decimos a alguien que mata. Moisés mató por la razón que usted quiera. Ahora, Dios tuvo misericordia de Moisés y lo usó. De hecho, necesitamos tener cuidado de nosotros juzgar a otra persona por lo que hicieron o por su pasado, siendo el hecho de que todos tenemos pasado. Mire, y yo soy el pensar que el problema no es nuestro pasado ni el pecado en sí, aunque el pecado es un problema y es un problema grande. El problema más grande es el arrepentimiento que usted y yo podamos tener. Dios puede usar a cualquier persona arrepentida y tenemos que tener cuidado nosotros. Y mire, lo curioso es que a veces nosotros juzgamos a otros y descalificamos a otros sin pensar que nosotros a veces cometimos los mismos errores o hasta peores. Amén. Ahora, imagínense, Moisés, pero Dios tuvo misericordia de Moisés, tenía un plan, así como lo tiene con usted y conmigo. Mire, si usted se ha equivocado de ayer, de antes de ayer, como todo, de hace un año, de hace 2 años, se ha hecho cosas malas, quiero que sepa que Dios todavía tiene un plan para con usted. Dios todavía tiene un propósito, lo tiene porque está vivo. Si no lo estuviera, ya lo hubiera quitado. El hecho de que usted esté aquí, independientemente de lo que haya hecho, es porque Él tiene un plan, es porque Él tiene un propósito, es porque Él quiere usarlo en esta iglesia. Él quiere hacer algo. Lo primero que tiene que hacer es tomar la decisión correcta. Y la decisión, en primer lugar, la primera decisión que debe tomar es reconocer delante de Dios cómo está y arrepentirse. Y le digo, el problema no es el pecado, y no me malentienda, el pecado es un problema, pero el problema principal es que muchos de nosotros no queremos arrepentirnos. Y por eso vivimos vidas fracasadas. Pero entienda algo, Él tiene un plan, déjese usar por Dios. Imagínese Moisés, todo lo que estuvo pensando. De hecho, para Moisés fue difícil. Cuando Dios lo llama en el capítulo 3, Moisés no quería. Y yo creo que Moisés no quería inicialmente porque él sabía lo que él ha hecho. De hecho, yo creo que el diablo ataca y hace daño cuando nosotros vivimos del pasado y de las cosas malas que hicimos. Mire, si ya usted se lo confesó a Dios y se apartó. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. La clave está en que lo confiese y lo aparta. Y se aparta. Si usted ya confesó ese pecado, mire, ya para Dios es como si no existiera. Ahora lo que le queda es cambiar de rumbo. Moisés aceptó el reto. Tenemos otro ejemplo más. Vaya a la Biblia, por favor. Y no quiero adentrarme en toda la vida de Moisés porque ustedes ya dijeron, hizo mucho Moisés. Y fue un gran hombre de Dios, un hombre usado grandemente por Dios, pero un hombre al cual Dios le dio oportunidades. Mire, y lo más grande aquí, sabemos esto antes de seguir. Nos equivocamos. La mayoría de nosotros, y si yo me atrevería a preguntar, ¿cuántos de nosotros quisiéramos retroceder el tiempo para tomar mejores decisiones? Probablemente todos nosotros dijéramos, yo quiero cambiar. Yo hubiera preferido no hacer esto. Yo fracasé en esto. Yo tomé estas malas decisiones. En muchas áreas de nuestra vida. Ahora, si eso ya pasó, el tiempo ya no lo puede retrasar. ¿Sí? No se quede viviendo en el pasado diciendo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué me vine aquí? ¿Por qué esto? No. Lo que pasó ya pasó y eso usted no lo puede cambiar. Lo que sí puede cambiar es lo que está pasando hoy. Mire, el ser humano es increíble. Nosotros somos increíbles. Queremos cambiar cosas que no podemos cambiar. Y lo que podemos cambiar no cambiamos. Queremos cambiar el pasado y eso ya no se puede.
dependemos de la misericordia de Dios. Queremos cambiar el futuro. Hay quienes que dicen, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Tampoco se puede. El futuro ni el pasado está en sus manos. ¿Sabe lo que está en sus manos hoy? ¿Sabe lo que puede cambiar? Lo que va a hacer hoy, las decisiones que va a tomar hoy, que pueden cambiar su futuro. La pregunta que se debe hacer, no solamente hoy, sino cada día de su vida es, ¿qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Y dónde lo lleva? Nosotros somos de hábitos. Hay hábitos malos, hay hábitos buenos. Hay hábitos que nos llevan a la perdición. Y hay hábitos, más allá de ser cristiano o no, que nos llevan a vivir una vida buena. Y más si somos cristianos. Más si agradamos a Dios. Pero lo importante, hermano, de lo que usted y yo tenemos control es de hoy. De lo que usted tiene control es qué decisión va a tomar ahorita. Es que va a dejar que Él haga, sabiendo que Él ya tuvo misericordia de usted. ¿De quién más tuvo misericordia? Vaya a la Biblia. Segunda de Samuel. Según de Samuel, me dice amén si lo tienen. Capítulo 11. Según de Samuel 11. Uno, voy a leer desde el 1. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y lo tomó y vino a él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí vemos otro hombre, hermano, que la Biblia nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre al cual Dios amó. Un hombre en el cual se cumplieron profetas. Un hombre en el cual vino el linaje del Señor Jesucristo. Un hombre, hermano, usado grandemente por Dios. De hecho, igual como Moisés, hoy he recordado a David por cosas buenas. Si yo le hablo de David, ¿qué me podría decir? ¿Alguien pudiera decirme algo de David? Mató a Goliat. Era un hombre de fe. Otro pudiera decir, como justo le acaba de decir, tenía un corazón conforme al de Dios. Ya me lo estoy adelantando, ¿verdad? Pero díganme algo ustedes de David. Todo el mundo sabe de David. Aún los incrédulos los enseñamos por todos lados. Todo lo que David hizo. Todos los salmos que escribió. ¿Alguien se atreve a decirme algo de David? ¿Qué se le viene a la mente? A ver, ya dice, no, ya pensamos en Moisés, ¿verdad? Pero hermano, este hombre tuvo muchos defectos, muchísimos que marcaron su vida. Fue un adúltero, se acostó con una mujer casada y luego quiso engañar a este hombre de la peor manera, lo mandó a la guerra. Un hombre fiel a él, un hombre fiel a Dios, lo trajo porque ahora embarazó a su mujer y le dijo, acuéstate con ella, te voy a dar permiso, te voy a dar libertad, mira, estos días no estés a la guerra. Según él con buenas intenciones, pero las intenciones eran malas. Decimos en Panamá, para meterle gato por liebre. Pero luego, como no pudo, mandó una carta por él mismo al general para que lo dejaran morir en batalla. Eso es grave, hermanos. Mintió, adulteró, asesinó, y a un hombre fiel. Ese era David, pero Dios tuvo misericordia de él. Porque más allá de eso, lo que identificaba a David era un hombre que no le costaba reconocer. Y cuando lo confrontaron, no puso excusa como Saúl.
Saúl fue confrontado por Samuel y él dijo, no, yo obedecí. No fue culpa mía, fue culpa del pueblo. Ese que tú elegiste, yo no hice nada. Pero este hombre David fue confrontado y ¿sabe lo que él hizo? Sí, yo pequé. Si sabes que Dios, yo ofendí tu nombre. Por eso yo creo que la clave está en el arrepentimiento. Que nosotros, mire, somos tan malos que no queremos reconocer cuando estamos mal. Mire, es mejor reconocerlo. No viva con su pecado. Mire, de hecho la Biblia dice que mientras David estaba en su pecado, su alma era consumida, era angustiado. Mire, si usted es salvo, y no me va a dejar mentir, cuando andamos mal, hay algo que está en nuestro corazón de que estamos mal, andamos angustiados, andamos acongojados, andamos tristes porque sabemos que está mal. Mire, solamente Él no puede dar gozo. Es mejor arrepentirse y que Él borre, que Él vacíe, que Él nos libere. Muchos de nosotros estamos viviendo con carga de pecado, nada más porque no lo confesamos, nada más porque no queremos reconocer, cuando Dios ya sabe. Dios sabía la condición de David. De hecho, David trató de ocultarlo. El Salmo 32 dice, mientras los oculté. Dios tuvo que confrontar a David. Después, en pocas palabras, dijo, David, yo sé. ¿Acaso usted cree que Dios no conoce? ¿Acaso usted cree que Dios no sabe? Dios sabe. No hay nada que usted y yo podamos ocultarlo. Y Él nos ama tanto que lo que Él dice, reconócelo. Yo quiero ayudarte. Yo quiero perdonarte. Yo quiero darte otra oportunidad. Mi misericordia es grande para contigo. Por eso estás vivo. Mire, si usted supiera el peso que nos despojamos cuando lo reconocemos delante de Dios. Sí, yo estoy mal. Este hombre David lo reconoció y dijo, ¿sabes qué, Dios? No fue culpa de nadie más, no fue culpa de Urías, no fue culpa de Bexabé, no fue culpa de mis hijos, fue mi culpa. Dios, perdóname y ayúdame. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo perdonó, lo ayudó y lo limpió. Lo interesante de Dios es que cuando vamos a Él, Él nos perdona y nos limpia. Cuando vamos a Él, Él nos ayuda aún en nuestras debilidades. El problema es que no queremos entregar esas debilidades que tenemos a Dios. Si supiéramos cuánto Él puede hacer. Bueno, yo creo que no hay nada que Dios no pueda hacer, pero lo que Él ve es cómo estamos nosotros, qué hay en nuestro corazón. Mire, si usted supiera lo mal que yo me siento cuando le fallo a Dios. Y claro que le fallo, pero yo sé que Él me perdona. Yo sé que Él tiene un plan. Mientras yo esté con vida, es porque Dios tiene un plan, es porque Él tiene un propósito. Ahora, David hizo muchas cosas por la misericordia de Dios. David fue, mire, y yo creo la verdad, David fue reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios, porque era un hombre que no le costaba reconocer, que era un hombre que no le costaba pedir perdón, que era un hombre que no le costaba arrepentirse de lo malo que había hecho. Mire, hermano, no lleve una carga que no es necesario que lleve. Mire, muchos de nosotros llevamos carga de tiempo, de años, carga que no es necesaria. Cristo dijo, traer tu carga sobre mí. No es necesario que andemos angustiados, no es necesario que andemos mal, no es necesario que haya consecuencias. Podemos parar las consecuencias nada más reconociendo, nada más humillando delante de Dios y diciendo, Dios, ten misericordia de mí. Tenemos otro hombre al cual Dios le habló y no hizo caso. Vaya Jonás 1. Y mire, estoy yendo rápido. Eso serían varias predicaciones, nada más hablar de Moisés y de David, hablar toda la vida de David. Pero quiero que entienda, hermano, de hecho casi no hay un hombre de lo que se escribe en la Biblia que no se le mencione un pecado. Pero a pesar de su pecado vemos cómo Dios lo usó. Porque tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios de oportunidades. ¿A quién más Dios le dio oportunidades? Vaya Jonás capítulo 1. ¿Lo tiene? Vino palabra de Jehová a Nínive, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella,
porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás 1. Bueno, aquí vemos otro caso de la misericordia de Dios, un poco diferente, pero la misericordia de Dios. Dios habló a un hombre como habla hoy en día, y esto básicamente habla del llamado de Dios. Y le dijo: Jonás, ve a Nínive. Yo tengo un plan, Jonás, yo tengo un propósito. A propósito, cada vez que Dios habla es porque Él tiene un plan. Si Él lo llama al ministerio es porque Él tiene un plan. Si Él hace un llamado a su vida, Él no lo va a dejar solo. Él no le habló a Jonás para dejarlo solo. Él le dijo: Jonás, yo tengo un plan, ve. Pero claro que Dios iba a ir tras Jonás. Ve a Nínive, Jonás. Habla al pueblo. Mire, ya Dios sabía lo que iba a pasar. Ya Dios sabía que todo el pueblo se había arrepentir. Jonás no sabía. Jonás tenía que tomar una decisión. Lo primero que Jonás dice: no, yo para qué voy a ir a Nínive, yo no quiero ir. Y tomó un barco para ir al lado contrario. Pero ¿sabe qué? Dios pudo haberlo matado y sabe que Jonás ya no me sirve si no quieres. Pero Él a Jonás en su misericordia le dio otra oportunidad para que pudiera cumplir el llamado de Dios. Y sabe que muchos de nosotros somos así: no, yo no voy a ir, ¿yo qué voy a hacer? Yo conozco gente muy rebelde, que por tiempo no quiso saber nada por Dios y Dios le dio misericordia. De hecho, la abuela de mi esposa fue salva a los 95 años. Estuvieron orando casi 60 años por ella. Y no quería, y blasfemaba, y corría a los cristianos. Pero Dios le dio la oportunidad, y un día a sus 95 años, Dios le dio la oportunidad de que fuera salva. Mire, si Dios le está llamando es porque Él quiere hacer algo. Aproveche la oportunidad hoy. A la pregunta que debe hacerse, hermano, es: ¿qué Dios quiere de usted? Él quería algo de Jonás. Y usted y yo sabemos la historia, y se la estoy resumiendo la historia porque si no nos alargaríamos. Al final Jonás cumplió con el llamado de Dios, con la voluntad de Dios. Aquí más Dios le dio otra oportunidad. Vaya a Mateo 17:1. Y eso que no lo vamos a leer todo, vamos a leer algunos. Mateo 17:1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: ese es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y los tocó diciendo: no temáis. Mire, otro hombre del cual el Señor Jesucristo tuvo misericordia y paciencia fue sobre Pedro. Pedro fue usado grandemente por Dios, lo vemos en Hechos. Mire, de hecho Pedro no es el mismo de Hechos al de los Evangelios. Pedro, decimos en Panamá, era un hombre atrabancado. Era un hombre que primero actuaba y luego pensaba. Fue el que le cortó la oreja cuando fueron a atacar a Jesús. Era un hombre impulsivo con los demás. Él fue hipócrita. De hecho, el apóstol Pablo lo regañó en alguna ocasión. Eres hipócrita porque con los judíos cuando están te comportas de una manera, y cuando ellos no están te comportas de otra manera. Pero el Señor Jesucristo tenía un plan con Pedro. De hecho, de los apóstoles que Dios más usó, Pedro y Pablo. De hecho, los dos peores. Si usted lee los evangelios, los dos peores, el que más problemas se metía, el que siempre andaba refunfuñando, el que negó al Señor, fue Pedro. Lo negó 3 veces. Tú andabas con ellos. No, yo que voy a andar con ese, no lo conozco. Y luego en otra ocasión, tú andabas con ellos. No, ya les dije que no sé quién es. Y en otra ocasión, tú andabas con ellos. Y dice la Biblia que hasta maldijo para que le creyeran que no lo conocía. Ese era Pedro. Terco hasta no más, rebelde hasta no más. Pero aún Dios tenía un plan con él y fue paciente y tuvo misericordia de él.
Tenemos la vida del apóstol Pablo, un asesino de cristiano. No sabemos a cuántos cristianos mató. Pero Dios tuvo misericordia de él, porque tenía un plan. Hermano, no deje que se le acabe su vida sin cumplir el plan de Dios. Usted está aquí porque Dios tiene un plan. Él quiere hacer algo en su vida y puede. ¿Qué puede hacer? No lo sé. No sé qué quiera Dios de usted, pero lo que estoy seguro es que Él quiere algo de usted. Él quiere bendecirlo. Él quiere usarlo a usted como a todos estos hombres. Y sé que tenemos defectos, unos más que otros. Sé que nos equivocamos, uno más que otros. Sé que hemos hecho cosas malas, uno más que otro. Pero mientras tengamos vida, tenemos la misericordia de Dios con nosotros. De hecho, deberíamos estar gozosos de que estamos aquí, de que tenemos esa misericordia de Dios, de que tenemos el privilegio, porque es un privilegio servirle. Mire, yo no soy digno de hacer nada por Él, porque he manchado tanto a su nombre, pero Él me da el privilegio, como le da el privilegio, porque es un privilegio hacer algo por un Dios santo, santo, santo. Ahora, ¿qué oportunidades Dios nos da? Dios nos da la oportunidad de mejorar nuestros hechos. Dice la Biblia en Colosenses 3:24. Colosenses 3:24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mi hermano, una de las cosas que debemos mejorar, a lo cual Dios todavía nos tiene vivo, es para que podamos mejorar nuestros hechos. Usted debe preguntarse cómo puede hacer hoy mejor que ayer, cómo puede agradar más a Él. De hecho, mire hermano, Dios está interesado en que reflexionemos cómo vivimos. Le digo, mire, lea Jeremías. Jeremías una y otra vez, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel a través del profeta, dile que vean cómo viven, que reconozca su camino. Y de hecho, hermano, le digo, cuidado con juzgar. Nosotros curiosamente estamos más atentos a los caminos de otros que a nuestro propio camino. Y necesitamos estar atentos a cómo estamos viviendo. Yo estoy atento principalmente a cómo estoy viviendo, a qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Necesitamos mejorar. Y mire, si usted está aquí hoy, usted tiene una oportunidad para mejorar sus caminos. ¿A qué más Dios nos da la oportunidad? A ser diligente. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo que fuera diligente, aprobado. Si usted lee Proverbios, va a encontrar que él habla mucho de la diligencia. Y sabe, muchos de nosotros somos negligentes al servir a Dios, cuando debería ser al revés. No estoy escuchando, es para Dios. Con mayor razón, porque es para Dios. De hecho, lo acabamos de leer en Colosenses, dice, y todo lo que hacéis, hacedlo ¿de qué? De corazón, ¿como para quién? Como para el Señor. Todo lo que usted hace para Dios, hermano, debe ser excelente. ¿O usted cree que Dios no se merece la excelencia? ¿Usted cree que Dios no se merece lo mejor de usted? Yo creo que sí. Porque ¿sabe qué? Él dio lo mejor de Él para nosotros. Se despojó de su Hijo, Jesucristo, que dio lo mejor y vivió de la mejor manera y entregó toda su vida para que usted y yo podamos llegar al cielo. Hermano, Él se merece lo mejor y nosotros debemos vivir entregándole a Él lo mejor que tenemos, porque de hecho le pertenece a Él. Lo mejor que nosotros tenemos, Él nos ha dado. Toda capacidad que usted tiene, Él se las ha dado. Todo don, talento, habilidad que usted tiene, aún hasta gusto para hacer algo, Él se los ha dado, porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él. Él se merece lo mejor.
Y debemos vivir de esa manera, entendiendo que Él es digno. De hecho, es el único digno. Es triste, hermano, que nosotros le damos lo mejor de nuestra vida a otros. Nos malgastamos en cosas vanas. Pero cuando decimos para Dios, ahí se va. Mi hermano, debería ser al revés. Deberíamos preocuparnos, deberíamos ponerle atención. Es de Dios, es para Dios, Él es Dios. A ese Dios que adoramos debemos entregarle nuestra vida y hacerlo mejor, hacerlo diligente. De que Dios nos da la oportunidad de vivir en integridad, de ser íntegros. Esto es más allá de honestidad, es decir, vivir de acuerdo a lo que pensamos o a lo que Él habla a través de nosotros. Dios nos da la oportunidad hoy de orar. Mire, por eso le digo, para mí es lo importante el arrepentimiento y qué decisión tomamos. Hay muchas cosas, por ejemplo, Dios nos da la oportunidad de orar. Si usted no oró de ayer para atrás, de hoy para atrás, hoy Dios le da la oportunidad. Si usted se arrepiente hoy, Dios le dice, no, te voy a reclamar porque no oraste. Lo que dice, bueno, yo te perdono. Ahora tienes que orar. Dios nos da la oportunidad, hermano, de conocerle más a Él. Dios nos da la oportunidad de llevar el Evangelio. Dios nos da la oportunidad, hermano, de servirle en la iglesia o de servirle con nuestra vida. Dios nos da la oportunidad de poner los ojos en Cristo. Dios nos da la oportunidad de mejorar en nuestro matrimonio. Dios nos da la oportunidad de mejorar como familia. Dios nos da la oportunidad. Mira, hay cosas que no cambian de la noche a la mañana. Sí. Yo sé que su vida no va a ser totalmente diferente mañana, pero sí hay pasos que usted da. Pequeños pasos. Mire, usted está aquí, puede caminar en línea recta y siempre ir recto. Pero en el momento en que usted da un paso hacia un lado, ya no va en la misma dirección. Y usted no se va a dar cuenta, pero si usted va dando pasos a los lados, ya me voy a salir del celular. Si usted va dando pasos a los lados, mire ya cuánto me alejé de donde estaba. Y usted puede seguir dando pasos que no se va a dar cuenta, porque de aquí a aquí cuánta diferencia hay. No hay diferencia, pero de aquí a allá cuánta diferencia hay. Y yo puedo seguir dando pasos para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios, o puedo seguir dando pasos para irme al mundo. Y ¿sabe qué es lo curioso? Muchos cristianos estamos dando pasos, pero para no irnos al mundo. De manera tal que hoy, en vez de estar más cerca de Dios o en el mismo lugar, están más en el mundo y no se han dado cuenta porque dieron pasos pequeños. Hay cosas pequeñas que usted y yo podemos hacer que pueden cambiar nuestra vida aquí en la tierra. Y hermanos, quisiera seguir, pero lo vamos a dejar aquí ahorita. Le voy a pedir que se ponga de pie. Hermano, esté contento, esté alegre. Mire, esto más de reto. Bueno, yo sé, hay cosas que me cuestan. No hablo de reto como usted lo entiende. Para mí retar es otra cosa, ¿verdad? Es como animar, es como alentarlo. Y a veces digo que siento que digo reto y siento como que entienden otra cosa, ¿verdad? Pero más que todo eso, hermano, deberíamos estar contentos por la misericordia de Dios. Usted hoy, hermano, debería agradecer mucho la misericordia de Dios. Piense en todo lo que ha hecho. Y esto es personal. Piense en todo lo que ha hecho con la fe a Dios y aún así Dios lo tiene aquí. Es la misericordia de Dios, hermano. Ahora, nosotros necesitamos hacer algo con esa misericordia. La pregunta es qué decisión vamos a tomar. Vamos a orar, por favor.